Carta al Padre. Querido Padre, una vez hace poco me preguntaste por qué afirmaba que yo te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte nada. En parte precisamente por ese miedo que te tengo y en parte porque en la argumentación de ese miedo entran muchos detalles, muchos más de los que yo pudiera coordinar hablando. Y si ahora intento contestarte por escrito, mi respuesta resultará de todos modos muy incompleta, porque también al escribir me cohíben frente a ti el miedo y sus consecuencias, y porque la magnitud del tema rebasa grandemente mi memoria y mi entendimiento. Para ti el asunto fue siempre muy sencillo, por lo menos a juzgar por lo que manifestabas al respecto. En mi presencia y en la de muchos otros, sin discriminación alguna. A ti las cosas se te presentaban más o menos así. Tú has trabajado pesadamente durante toda tu vida. Lo has sacrificado todo a tus hijos y ante todo a mí. Yo, por lo tanto, he vivido en la abundancia. He tenido plena libertad de estudiar lo que quisiese. No he tenido motivo de preocupación por mi alimento, de preocupación alguna, por lo tanto, tú no pedías gratitud por ello. Tú conoces la gratitud de los hijos, pero esperabas con todo algún halago, alguna señal de comprensión afectiva, y yo, al contrario, siempre me he escondido de ti en mi cuarto, junto a libros, amigos locos o ideas descabelladas. Jamás he hablado francamente contigo. En el templo no me he acercado a ti. En Francesbad no te he visto nunca. Nunca he conocido, por otra parte, el sentido de la familia. No me he ocupado del negocio ni de tus otros asuntos. Te he endosado la fábrica abandonándote luego. He apoyado a Otla en su egoísmo. Y mientras que por ti no muevo ni un dedo, ni siquiera una entrada para el teatro te ofrezco, lo hago todo por los amigos. Si haces un resumen de tu juicio sobre mí, resulta que, por cierto, no me reprochas algo directamente indecente o malvado, exceptuando quizá mi último propósito de casarme. Pero sí frialdad, apartamiento, ingratitud, y me lo reprochas como si fuese culpa mía, como si mediante un viraje de timón, por ejemplo, hubiese yo podido dar a todo esto otro curso, mientras que tú no tienes la menor culpa en ello, a no ser la de haber sido demasiado bueno conmigo. Esta usual exposición tuya me parece correcta, solo por cuanto yo te creo enteramente exento de culpa en lo que atañe a nuestro distanciamiento, pero exactamente tan exento de culpa estoy también yo. Si pudiera moverte a reconocer esto, entonces sería posible. No digo que una vida nueva. Para ello ambos somos... Oh, caray. No digo que para una vida nueva. Para ello ambos somos muy viejos ya, pero sí una especie de paz, no un cese, pero con todo un aplacamiento de tus incesantes recriminaciones. Es extraño, pero tú tienes alguna vaga idea de lo que quiero decir.
Así, por ejemplo, hace poco me dijiste, yo siempre te he querido, aunque exteriormente no he sido contigo como suelen ser otros padres, precisamente porque no sé fingir como otros. Ahora bien, padre, yo en general nunca he dudado de tu bondad para conmigo, pero esta observación no me parece cierta. Tú no sabes fingir, esto es verdad, pero si solo por esa razón pretendes afirmar que los otros padres fingen, se trata o bien de pura porfía, imposible de discutir, o bien, y en mi opinión, realmente de esto se tratan. De una expresión encubridora que significa que algo anda mal entre nosotros y que tú también eres causante de ello, aunque sin culpa. Si es esto lo que realmente piensas, estamos de acuerdo. No digo, desde luego, que lo que soy he llegado a serlo solamente gracias a tu influjo. Esto sería muy exagerado. Y por cierto, siento tendencia hacia tal exageración. Es muy posible que, aunque me hubiese criado totalmente libre de tu influjo, no habría podido, sin embargo, hacerme hombre de acuerdo con el deseo de tu corazón. Probablemente habría llegado a ser, apenas de todo, un hombre endeble, miedoso, vacilante, inquieto. Ni un Robert Kafka, ni un Carl Hermann, pero del todo diferente. Sin embargo, de como soy en realidad, y habríamos podido entendernos de un modo excelente, yo hubiera sido feliz teniéndote como amigo, como jefe, como tío, como abuelo, y hasta, aunque esto ya vacila un poco, como suegro. Pero precisamente como padre ha sido demasiado fuerte para mí. Más aún porque mis hermanos murieron siendo niños pequeños y las hermanas vinieron solo mucho más tarde. De modo que tuve que soportar completamente solo el primer embate y me encontraba muy débil, demasiado débil para ello. Compáranos a ambos. Yo, para expresarlo muy brevemente, un Lowy con cierto fondo de los Kafka, el cual empero precisamente no es puesto en movimiento por esa voluntad vital, comercial y conquistadora de los Kafka, sino por un aguijón de los Lowy que actúa más en secreto, más tímidamente y en otra dirección, y que a menudo cesa del todo. Tú, en cambio, un verdadero Kafka, en cuanto a fuerza, apetito, volumen de voz, oratoria, autosatisfacción, superioridad mundana, perseverancia, presencia de ánimo, conocimiento de los hombres y cierta magnanimidad y desde luego también con todos los defectos y debilidades correspondientes a tales excelencias, hacia lo que te empujan violentamente tu temperamento y a veces tu iracundia. No del todo Kafka eres, quizá en tu concepción general del mundo, por cuanto puedo compararte con los tíos Phillips, Lewin y Heinrich. Esto es curioso, es un punto que no veo del todo claro. Todos fueron ellos sin duda más alegres, más frescos, más espontáneos, tomaban la vida menos en serio, eran menos severos que tú. En este punto, dicho sea al pasar, he heredado mucho de ti y he administrado demasiado bien esta herencia, sin poseer, por cierto, en mi carácter, el contrapeso necesario tal como tú lo tienes. Pero también tú,
por otra parte, has pasado por épocas diversas. Fuiste quizás más alegre antes de que tus hijos, yo sobre todo, te desengañaran y te afligieran en tu hogar. Eras distinto, ciertamente, cuando llegaban amigos. Y quizá también ahora te hayas vuelto más alegre cuando los nietos y el yerno vuelven a brindarte algo de aquel calor que los hijos. A excepción tal vez de Bali, no supieron darte. De todos modos, éramos tan diferentes y tan peligrosos el uno para el otro, en esa diferencia que si se hubiese querido conjeturar acerca de cómo nos comportaríamos el uno frente al otro. Yo, el niño, que lentamente se desarrollaba, y tú el hombre acabado. Habría podido presumirse que tú simplemente me aplastarías con tu pisada de modo que nada quedara de mí. Esto, por cierto, no ha sucedido. No puede conjeturarse lo viviente, pero quizás haya sucedido algo peor. Y al decirlo, vuelvo a rogarte, cada vez de nuevo, no quieras olvidar que jamás, ni remotamente, creo en culpa alguna de tu parte. Tu influjo sobre mí era tal como había de ser, y debes cesar de ver una especial maldad mía en el hecho de haber sucumbido a su efecto. Yo era un niño tímido y sin embargo, como suelen ser los niños, seguramente también terco. Sin duda también me mimaba mi madre, pero no puedo creer que yo haya sido especialmente difícil de manejar. No puedo creer que una palabra amable, un silencioso tomarme de la mano, una mirada bondadosa no hubiera podido obtener de mí todo lo que quisiese. Ahora bien, tú en el fondo eres un hombre bondadoso y dulce. Esto no se contradice con lo que sigue, puesto que hablo solamente del personaje cuyo efecto sentía el niño, pero no todos los niños tienen perseverancia e intrepidez suficiente para buscar sin descanso hasta llegar a la bondad. Tú puedes tratar a un niño solamente como tú mismo estás hecho, con fuerza, alboroto e iracundia. Y esto te parecía más adecuado aún para el caso, ya que querías educar en mí un muchacho fuerte y valiente. Desde luego no puedo describir hoy concretamente tus recursos educativos de los primeros años de la infancia, pero puedo imaginármelos aproximadamente infiriéndolos de los años posteriores, como también por tu manera de tratar a Félix. Y debe considerarse que todo se acentuaba entonces porque era más joven y por lo tanto más vivaz, más salvaje, más espontáneo, más despreocupado, aún que hoy, y que además te hallabas enteramente atado al negocio que apenas una vez por día podías mostrarte a mis ojos, causándome así una impresión más honda aún, la cual apenas llegó a achatarse alguna vez con la costumbre. Directamente, solo me acuerdo de un único acontecimiento de los primeros años. Quizá también lo recordarás. Yo lloriqueaba cierta vez durante la noche pidiendo agua sin cesar, sin duda no porque tuviera sed, sino probablemente en parte para fastidiar y en parte para divertirme. Como algunas amenazas fuertes no habían dado resultado, me sacaste de la cama, me llevaste en brazos al balcón y allí me dejaste solo, en camisón, de pie ante la puerta cerrada. No quiero decir que esto fue indebido,
Puede que aquella vez el descanso nocturno realmente no hubiera podido obtenerse de otro modo, pero quiero caracterizar con ello tus recursos educativos y el efecto que tenían sobre mí. Sin duda alguna, esa vez me volví obediente, pero había sufrido algún daño interior. De acuerdo con mi naturaleza, jamás he logrado relacionar correctamente lo lógico, para mí, de aquel absurdo pedir agua, con lo extraordinariamente terrible de verme transportado afuera. Aún años más tarde me perseguía la visión torturadora de ese hombre gigantesco, mi padre, esa última instancia que casi sin causa pudiera venir una noche y transportarme de la cama al balcón. A tal punto era yo una nulidad para él. Eso fue entonces tan solo un leve comienzo, pero esa sensación de nulidad que a menudo me domina, una sensación en otro sentido también noble y fértil, por cierto, deriva en forma múltiple de tu influjo. Yo habría necesitado un poco de tu aliento, un poco de amabilidad, que mantuviera ligeramente abierto mi camino, y tú en cambio me lo obstruías, con la buena intención, ciertamente, de que eligiese otro camino. Pero yo no servía para eso. Tú, por ejemplo, me alentabas cuando ejecutaba bien el saludo militar o el paso de marcha, pero yo no era un futuro soldado. O me estimulabas cuando lograba comer vigorosamente y hasta acompañando la comida con cerveza, o cuando lograba repetir canciones que no entendía, o repetir tus palabras favoritas. Pero nada de todo esto pertenecía a mi futuro. Y es significativo que aún hoy, en realidad, tan solo me estimulas en algo cuando te atañe a ti mismo, cuando te hiero en tu autoestimación. Por ejemplo, con mi intención de casarme, o cuando tu autoestimación se siente herida en mí, si Pepa, por ejemplo, me insulta. Entonces se me estimula, se me recuerda mi valor, se me enseñan los partidos que yo tendría derecho a pretender, y Pepa queda definitivamente sentenciada. Pero aparte de que a mi edad actual ya soy casi inaccesible a los estímulos, ¿de qué me servirían si solo aparecen cuando en primer término no se trata de mí? En aquel entonces, y en aquel entonces en cada caso, habría necesitado el estímulo, pues en verdad ya estaba yo aplastado por tu mero físico. Recuerdo, por ejemplo, cómo nos desnudábamos frecuentemente en una casilla de baño. Yo flaco, débil, angosto, tú fuerte, grande, ancho. Ya en la casilla me veía miserable, y no solo frente a ti, sino frente al mundo entero, porque tú eras para mí la medida de todas las cosas. Pero cuando luego salíamos de la casilla para enfrentar a la gente, yo tomado de tu mano, una pequeña osamenta, inseguro, descalzo sobre las tablas, miedoso ante el agua, incapaz de imitar tus movimientos de natación que tú me exhibías constantemente con la mejor intención, pero en realidad haciéndome sentir honda vergüenza. Me sentí entonces muy desesperado, y todas mis malas experiencias vividas en todos los terrenos se complementaban en tales momentos magníficamente. Mejor que nunca me sentía, en todo caso,
Cuando alguna vez te desvestías tú primero y yo podía permanecer solo en la casilla e ir postergando la vergüenza de la presentación en público hasta que finalmente venías a ver qué pasaba y me echabas fuera. Te estaba agradecido porque no parecías notar mi miseria y también estaba orgulloso por el cuerpo de mi padre. Por lo demás, esta diferencia subsiste hoy todavía en forma parecida. A todo esto correspondía luego tu supremacía espiritual. Tú habías llegado tan alto mediante tu propia fuerza y por eso tenías una confianza ilimitada en tu opinión. Cuando era niño esto ni siquiera me deslumbraba tanto como deslumbraba más tarde al adolescente, al hombre joven en formación. Desde tu sillón gobernabas el mundo, tu opinión era la exacta y cualquiera otra alocada, excéntrica, chiflada, anormal. Y tu confianza en ti mismo fue tan grande que ni siquiera era necesario que fueras consecuente para que sin embargo no cesaras de tener razón. Podía suceder también que acerca de algún asunto no tuvieras opinión alguna y por eso todas las opiniones que con respecto a ese asunto fueran posibles en general hubieran de ser falsas sin excepción. Podías, por ejemplo, despotricar contra los checos, luego contra los alemanes, luego contra los judíos, y esto en cualquier sentido, sin selección alguna, y finalmente no quedaba ya nadie más que tú. Adquirías para mí lo enigmático de todos los tiranos, cuyo derecho se basa en su persona y no en el pensamiento. Así me parecía cuando menos. Ahora bien, frente a mí, de hecho, tenías razón con asombrosa frecuencia. En el diálogo esto se sobreentendía, pues no se producían apenas diálogos entre nosotros, pero también en la realidad tenías razón. Esto no era siquiera muy incomprensible. Todo mi pensamiento se hallaba bajo tu pesada presión. También el que no coincidía con el tuyo, y ese más aún. Tales pensamientos, en apariencia independientes de ti, llevaban desde un principio el peso de tu veredicto adverso. Soportar esto hasta la realización completa y permanente del pensamiento era casi imposible. No me refiero a ninguna clase de pensamientos elevados, sino a cualquier empresa pequeña de la infancia. Era suficiente sentirse feliz por cualquier asunto absorbido por él, llegar a casa y expresarlo, y la respuesta era un suspiro irónico, un meneo de cabeza, un golpeteo de dedos en la mesa. Ya vi cosas mejores, o quisiera yo tener tus preocupaciones, o no tengo una cabeza tan descansada, o cómprate algo por eso, o qué acontecimiento. Naturalmente no era posible exigirte entusiasmo por toda pequeñez infantil, puesto que vivía lleno de preocupaciones y afanes. Pero no se trataba de eso, se trataba más bien de que tú tenías que causar al niño estas desilusiones, siempre y por principio, en virtud de tu esencia antagónica, de que luego este antagonismo se reforzaba incesantemente por la acumulación del material, de modo que finalmente también se hacía valer por la fuerza de la costumbre, aun cuando alguna vez compartirías mi opinión. Y por último,
Tales desilusiones del niño no eran desilusiones de la vida común, sino como estaba en juego tu persona, medida y patrón para todo. Daban siempre en el centro el valor, la decisión, la confianza, la alegría por esto o aquello, no perduraban hasta el fin si tú te oponías o si solo podía presumirse tu oposición. Y sin duda podría presumirse esa oposición en casi todo lo que yo hiciese. Esto atañía a pensamientos tanto como a seres humanos. Bastaba que yo mostrase un poco de interés por una persona, cosa que debido a mi carácter no sucedía muy a menudo, para que tú metieras baza sin la menor consideración de mis sentimientos y sin respeto de mi juicio, cubriéndola de insultos, de calumnias, de degradación. Hombres inocentes, infantiles, como por ejemplo el actor de idioma de Iris Lowy, tuvieron que sufrir ese castigo. Sin conocerlo, lo comparaste de un modo terrible que no he olvidado, con insectos y con tantas y como tantas otras veces, refiriéndote a gente que yo quería, tuviese automáticamente a mano el proverbio de los perros y las pulgas. De ese actor me acuerdo ahora especialmente porque esa vez anoté tus manifestaciones sobre él con esta nota. Así habla mi padre de mi amigo, a quien no conoce en absoluto, solo por el hecho de que es mi amigo. Es algo que siempre podré oponerle cuando me reproche mi falta de amor filial y de gratitud. Incomprensible me resultó siempre tu total insensibilidad frente a la pena y vergüenza que podías infligirme con tus palabras y veredictos. Era como si no tuvieses la menor noción de tu poder. Yo también, seguramente, te he afligido a menudo con palabras, pero en tal caso lo sabía siempre, me dolía, pero no podía dominarme, retener la palabra y ya me arrepentía de ella mientras la pronunciaba. Tú, en cambio, descargabas los golpes de tus palabras sin más ni más. No te compadecías de nadie, ni mientras sucedía, ni después, y frente a ti uno se hallaba enteramente indefenso. Pero así fue toda la educación que me dabas. Creo que tienes talento educativo a un ser de tu especie. Sin duda hubieras podido serle útil mediante la educación. Hubiera reconocido lo razonable que era lo que le decías, no se hubiera preocupado por ninguna otra cosa y tranquilamente habría ejecutado las cosas así. Pero para mí, siendo niño, toda palabra que me dirigías era poco más o menos un dictamen del cielo. No la olvidaba nunca. Seguía siendo para mí el medio más eficaz de juzgar el mundo. Ante todo, de juzgarte a ti, y en ese punto fracasabas completamente, dado que de chico te veía principalmente durante las comidas. Tu enseñanza fue en gran parte enseñanza del comportamiento correcto en la mesa. Lo que llegaba a la mesa había que comérselo todo. No era permitido hablar sobre la bondad de la comida. Tú, en cambio, encontrabas la comida a menudo indigerible. La llamabas la basofia, la vaca. La cocinera la había echado a perder. Como de acuerdo con tu hambre potente y tu preferencia peculiar,
No comías todo rápidamente, caliente y a grandes bocados. El niño tenía que darse prisa. Un silencio sombrío reinaba durante las comidas, solo interrumpido por exhortaciones. Primero come, luego hablas. O pronto, pronto. O mira, hace mucho que terminé. Morder los huesos estaba prohibido. Tú podías hacerlo. El vinagre no se podía saborear. Tú sí podías hacerlo. Lo más importante era cortar derecho el pan, pero que tú lo hicieras con un cuchillo que chorreaba salsa no tenía ninguna importancia. Había que tener cuidado de no dejar caer restos de la comida al suelo. Donde finalmente había más restos era debajo de tu lugar. Una vez sentados a la mesa, solo era lícito ocuparse de la comida, pero tú te lustrabas y te cortabas las uñas, sacabas punta a lápices, te limpiabas los oídos con escarbadientes. Te lo ruego, Padre, compréndeme bien. Todos estos hubieran sido de por sí detalles completamente insignificantes. Se tomaron opresivos para mí tan solo por el hecho de que tú, el hombre, tan enormemente decisivo en mi vida, no observaras tú mismo los mandamientos que imponías. Por ello el mundo quedó para mí subdividido en tres partes. Una en la cual vivía yo, el esclavo, bajo leyes que solo para mí se habían inventado y a las que yo, por otra parte, no sabía por qué. Jamás podía satisfacer del todo. Luego, un segundo, infinitamente distante del mío, en el cual vivías tú, ocupado con el gobierno, con la misión de las órdenes y con el disgusto que te causaba su no observancia. Y finalmente un tercer mundo, en el cual vivía la demás gente, feliz y libre de órdenes y de obediencia. Yo me hallaba sumido en la vergüenza siempre, o bien obedecía tus órdenes, lo cual implicaba una vergüenza, puesto que solamente tenían vigencia para mí, o bien me obstinaba, y esto también era una vergüenza, pues ¿cómo podía yo obstinarme frente a ti? O bien no podía obedecer porque no tenía, por ejemplo, ni tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad, a pesar de que tú me exigías todo eso como algo que se sobreentendía. Esta, por cierto, era la vergüenza más grande. De ese modo se movían no las reflexiones, sino los sentimientos del niño. Quizá parezca más clara mi situación de entonces si la comparo con la de Félix. A él también lo tratas de un modo parecido y hasta empleas contra él un recurso educativo particularmente terrible, cuando durante la comida comete algo impuro según tu opinión, no contestándote, contentándote con decirle como a mí entonces, eres un gran puerco, sino añadiendo además un auténtico Hermann, o bien exactamente como tu padre. Ahora bien, quizá, más que quizá, no puede decirse, esto no dañe especialmente a Félix, pues para él tú eres solo un abuelo. Por cierto, un abuelo singularmente importante, pero no lo eres todo, tal como lo había sido para mí. Además, Félix tiene un carácter tranquilo, y ahora en cierto modo viril, y acaso pueda quedarse perplejo ante una voz de trueno, pero sin recibir de ella un influjo permanente.
Y antes que nada, solo se junta contigo relativamente poco y recibe también otros influjos. Tú eres para él una curiosidad querida de la cual puede escoger lo que quiera tomar para sí. En cambio, para mí no eras nada curioso. Yo no podía escoger. Yo tenía que tomarlo todo.